Damos la bienvenida al abogado Mauro Andino. Él es un experto en derecho constitucional. El anticipo de las elecciones en Ecuador genera tensiones en la calidad democrática. Obliga a los partidos a improvisar candidaturas, a improvisar estrategias, y esto favorece a actores con más recursos, debilita la equidad en la competencia. Quisiéramos analizar con usted, abogado Andino, la situación que se ha dado y que aparentemente se la va a mantener. Gustavo, un gusto, gracias por la invitación, un saludo cordial a toda la audiencia. Lo primero que hay que decir es que el adelanto de elecciones no obedece a una decisión técnica que esté sustentada en informes de expertos. De hecho, varios científicos, conocedores de la materia, vinculados al campo de la meteorología, han señalado que los efectos del fenómeno del Niño en febrero del próximo año no tendrían una magnitud tan devastadora como aparentemente nos ha hecho creer el Consejo Nacional Electoral por la simple y sencilla razón de que no se puede prever el impacto. Es decir, no se sabe si serán tan graves como para destruir la infraestructura, la conectividad, el transporte, la movilidad, y esto a su vez proscribir o afectar el ejercicio del derecho al sufragio de los ecuatorianos. Tanto es así que el informe de la Secretaría de Riesgos no señala con absoluta claridad cuál es el porcentaje o las probabilidades estadísticas que podrían provocar que los ecuatorianos no puedan ejercer su derecho al sufragio como consecuencia de los efectos del fenómeno del niño. Tampoco hay informes del INAMI y me parece que al final del día lo que hace el Consejo Nacional Electoral es tomar una decisión política, no técnica, ajustar los plazos que al final del día pone en grave riesgo el derecho a elegir por parte de los ecuatorianos desde el punto de vista del derecho al voto informado, porque se reduce el periodo de campaña electoral, se reducen los plazos para poder desarrollar primarias y los procesos de democracia interna y se reducen las posibilidades de las organizaciones políticas para que puedan organizarse y planificar de mejor manera sus actividades. Al señalar que es una decisión con fines de carácter político, ¿implica esto mantenerse en una forma independiente o haber tomado algún tipo de partido? Yo en lo personal, lo digo abiertamente, no confío en la transparencia del Consejo Nacional Electoral ni del Tribunal Contencioso Electoral. Creo que han dado demasiadas señales de no actuar como árbitros imparciales. Y creo que uno de los elementos fundamentales para garantizar la transparencia del proceso democrático es que quienes dirigen la contienda actúen de conformidad a la Constitución, al Código de la Democracia y a los reglamentos que regulan precisamente la contienda. Creo que el hecho de adelantar elecciones, insisto, no obedece a una justificación técnica. El tema de que se reduzca el periodo de campaña a 16 días violenta el derecho al voto informado porque la campaña precisamente sirve, entre otras cosas, para que los ciudadanos puedan conocer nombres y apellidos, pero no únicamente la identificación de los candidatos, sino sus programas de gobierno, sus propuestas, las políticas públicas que le plantean a la ciudadanía. Pero también el periodo de campaña sirve para indagar, para investigar sobre el perfil profesional, la historia, la trayectoria académica, la vida privada de los candidatos. Y ojo, que estoy diciendo vida privada porque cuando uno se expone a asuntos públicos y pretende ser autoridad de elección popular, uno tiene que comprender que hay asuntos de su vida íntima que incluso deben ser conocidas por la opinión pública para que puedan tomar una mejor decisión sobre ese perfil que aspira a llegar a representarnos. Si usted reduce a 16 días la campaña, todo esto se ve dificultado y se restringe el derecho a un voto informado, sin perjuicio de que los medios de comunicación también se verán limitados de desarrollar su trabajo, porque en 16 días ustedes tendrán una parrilla de información mucho más compleja, más restringida, porque probablemente no podrán dar espacio a todos los candidatos a alcaldes o a todos los candidatos a prefectos, más difícil todavía a los candidatos a concejales y peor todavía a los Sí, candidatos pues, a las juntas parroquiales rurales. tarea Muy imposible difícil, y irrealizable, sin duda. exactamente en 16 días. Y si es que uno quisiera generar debates, también se genera muchas complejidades por el tema Ahora, del tiempo. más allá de este efecto que usted señala en no permitir un voto informado, ¿cómo afecta al principio de seguridad jurídica? ¿Cómo afecta a la confianza ciudadana esta situación?
Este es otro muy buen elemento que usted trae a colación porque el artículo 82 de la Constitución habla del derecho a la seguridad jurídica, que entre otras cosas significa que las normas que se vayan a aplicar sean predecibles, que tengan certeza. Y en este caso, la seguridad jurídica se afecta porque de la noche a la mañana le cambian las reglas del juego a todos los competidores. Y aquí quisiera mencionar algo que no es un detalle menor. Para hacer el ajuste, el cambio al calendario electoral, el CNE nunca invitó a los participantes en las elecciones, es decir, nunca pidió un criterio ni les permitió hablar, no les permitió ser escuchados a los representantes de las organizaciones políticas. Nunca se llevó adelante el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas para que ahí los presidentes, los directores nacionales, los secretarios ejecutivos puedan exteriorizar sus criterios, si estaban a favor, si estaban en contra de que se adelanten las elecciones, cuáles eran sus argumentos para oponerse. Pero se hizo esto entre gallos y medianoche. Y aquí también agrego un elemento que no es menor igual. Qué raro que justo unos días después de que el Consejo Nacional Electoral adelantó elecciones, el presidente Noboa en una radio de Machala ya haya anunciado que ya se iban a dar a conocer los nombres de los candidatos a alcaldes y prefectos de ADN. Entonces uno dice, en política no existen coincidencias y mucho menos en el Ecuador, donde todo lamentablemente está atado o está coordinado políticamente. Si es que el CNE tomó esta decisión de manera autónoma, ¿cómo entender que uno de los contendientes, en este caso el movimiento oficialista, ya haya tenido listos los nombres de candidatos a alcaldes y prefectos y que el propio presidente de la República haya dicho que ya los tenían listos? ¿Qué tan equitativo es en general el proceso que se perfila? En particular, este tema de partidos pequeños frente a los movimientos nacionales más grandes o a aquellos que están detentando el poder. Es complicado que exista una contienda justa y equitativa. Y aquí voy a mencionar algo que no es nuevo y que lamentablemente a lo largo de la historia ha sucedido. El desequilibrio se genera principalmente cuando usted como actor político de oposición compite contra quien detenta el poder. Y esto lamentablemente ha sido un problema de la derecha, de la izquierda, del centro, de quienes han estado en el ejercicio del poder de turno, porque en mayor o menor medida se generan desequilibrios en el juego democrático, porque quien conduce y administra el Estado, y hay muchos estudios al respecto que demuestran aquello, tiene mayores posibilidades para incidir en la opinión pública. Y no necesariamente, por ejemplo, haciendo un uso doloso o corrupto de los recursos públicos, sino que el mero hecho de estar en el poder ya le permite tener, por ejemplo, mayor exposición mediática, ya le permite exponer también las políticas públicas o la obra pública que está ejecutando desde la administración del Estado. Y por administración del Estado no me refiero únicamente a quienes están en el gobierno central, sino también a quienes están en los otros niveles de gobierno. Entonces, esto siempre genera un desbalance. Y si es que ustedes reduce, perdón que insista con este tema, la campaña a solo 16 días, es indudable que está fortaleciendo a quien está en el poder. Entonces, los candidatos oficialistas muy probablemente saquen ventaja, así como pueden tener ventaja aquellos que se lanzan a la reelección. Esto también hay que ponerlo sobre la mesa. Pero además hay otros elementos que me parece hay que mencionar. La proscripción, la cancelación de movimientos o de partidos políticos, me parece que es algo que es profundamente grave y que deteriora la democracia. Y el artículo 327, inciso final del Código de la Democracia, señala con absoluta claridad que no se pueden cancelar partidos y movimientos en un plazo de hasta 120 días antes de la fecha de la convocatoria de elecciones. Consecuentemente, al día de hoy, el CNE no podría ya cancelar movimientos y partidos políticos. Y si es que lo hace, estaría violentando esta disposición que entró en vigencia en las reformas de julio del año pasado y que fue aprobada con los votos del propio movimiento oficialista ADN. ¿Qué riesgos observa usted en la legitimidad del proceso electoral si la ciudadanía percibe que las reglas están cambiando en función de actores? Yo siento un hastío por parte de la ciudadanía respecto de estos temas que están suscitándose. Tal vez mucha gente
y con razón también nos puedan decir, pero la gente no se moviliza, hay mucha antipatía con la política, hay impavidez, hay desafección política, y eso, digamos, es parte del desgaste de la propia democracia representativa, porque la gente siente que las instituciones no le responden y siente que los gobernantes no le están mejorando las condiciones materiales de vida. Pero al mismo tiempo, yo sí creo que la gente está teniendo una suerte de hastío con los abusos, con los cambios de las reglas del proceso democrático. La gente no es tonta. El hecho de que la gente no salga a protestar no significa que no vaya a rechazar el cambio de las reglas del proceso democrático. ¿A través de qué? A través de una herramienta poderosa que tiene la gente aquí y en cualquier país democrático donde existan elecciones. Y me refiero a la herramienta del voto. El votar puede constituir el acto político más poderoso que usa la sociedad para rechazar a los gobernantes o para ratificar la confianza en ellos. Y si es que hay hastío, que yo intuyo que empieza cada vez a extenderse de manera más generalizada, porque la gente se da cuenta que hay una manipulación de los árbitros electorales, que no se está permitiendo que todos compitan en igualdad de condiciones, que se están cancelando a unos y a otros en cambio se les permite que hagan lo que quiera, la gente puede rechazar a quienes intuye que están manipulando las instituciones para favorecerse a ellos mismos. Y la mejor vía es el voto, y creo que eso puede pasar en las elecciones de noviembre. Acuérdese usted lo que ya pasó en la consulta popular del año pasado. El gobierno estaba absolutamente seguro de que iba a ganar 4-0 en esa consulta popular, y al final del día el resultado se le dio la vuelta y fue un 4-0 por el no. Yo creo que si se subestima demasiado el comportamiento de la gente, pueden existir resultados similares en noviembre de este año. Hay en este proceso de debilitamiento del voto informado, la situación de que los ciudadanos tienen menos oportunidades de conocer propuestas, contrastar programas, evaluar candidatos. ¿Cómo afecta esto en la calidad de la democracia? Muchísimo, Gustavo, porque además la democracia está bajo asedio a nivel internacional, no solo a nivel nacional. Fíjese usted un estudio que salió de una universidad, de un instituto de investigación en ciencias sociales sueco, allá en Suecia, valga la redundancia. Y este informe indica que Estados Unidos, que es la democracia liberal por excelencia, ya no le consideran como una democracia liberal, sino que ha bajado en el ranking al punto que hoy le consideran como una democracia iliberal, es decir, donde se han restringido libertades, donde la división de poderes se ha erosionado y le colocan en el mismo lugar de países como Turquía y Hungría. A ese nivel le colocan ahora a la democracia norteamericana dirigida por Donald Trump por todo este asedio y las vulneraciones, las violaciones a los derechos que se están provocando ya en Estados Unidos. Bueno, en el mismo informe a Ecuador le colocan en la lista de países denominados como autocracias. Y esto no es un invento mío. Yo invito a que revisen que este informe incluso fue difundido por el diario La Hora, cuya línea editorial es más bien cercana al gobierno del presidente Noboa. Y el diario La Hora publicó este informe, lo difundió, y el gobierno, el país, el Estado ecuatoriano está considerado en este informe de este instituto sueco como una autocracia. Lamentablemente es así. Y creo que el deterioro de la democracia provoca, entre otras cosas, que la gente siente que si no se mejoran sus condiciones materiales de vida, el voto no le sirve para nada. Porque la gente dice, ¿para qué voy a votar si sigo sin tener medicinas en los hospitales? ¿Para qué voy a votar si los índices de criminalidad siguen disparados? ¿Para qué voy a votar si las elecciones no son transparentes? ¿O para qué voy a votar si no me permiten votar por las opciones políticas que yo habría querido que estén en la papeleta, pero no están? Entonces, eso genera desafección y la gente termina por abrazar también prácticas autoritarias y eso es peligrosísimo porque luego, cuando se le pregunta a la gente si es que estaría de acuerdo con un gobierno militar o con una dictadura declarada, mucha gente empieza a abrazar esas salidas. El Tribunal Contencioso Electoral ha rechazado ya alguna acción que se había propuesto en contra de que se recorten estos plazos en las elecciones. ¿Qué le queda a la Corte Constitucional? ¿Va o no a tener injerencia en este tema, más allá de las advertencias que le ha hecho el Tribunal, el Consejo Nacional Electoral, en el sentido de que ellos son la primera autoridad? Empiezo por lo último, Gustavo. Yo creo que hay que desmontar ese mito que es falso
que se ha intentado posicionar de que supuestamente por ser máxima autoridad del CNE, entonces puede agarrar y destituir a quien se le pegue la regalada gana durante el año de elecciones. Esto no es así. Esto no está vigente en el Código de la Democracia. Si es que usted le exige a cualquier consejero o consejera del CNE que le cite cuál es de esa disposición, no van a tener qué artículo citarle, porque no existe, no hay disposición jurídica alguna que les faculte a ellos a destituir a jueces de la Corte Constitucional o a cualquier autoridad porque les plazca a ellos. Existía, eso sí, una disposición en la Ley Orgánica de Elecciones vigente antes del Código de la Democracia del año 2009 que hablaba de alguna manera este tema, pero no la legislación actual. ¿Qué es lo que dice el Código de la Democracia actualmente? Que es infracción electoral muy grave el hecho de que, por ejemplo, alguna institución se niegue a colaborar o a cooperar con el CNE y no le brinde la ayuda solicitada para desarrollar el proceso electoral. Se me ocurre un caso. Los militares se niegan a prestar sus camiones para trasladar ahí las ánforas y los kits electorales del día de las elecciones. Bueno, sin duda, esa negativa a colaborar, a cooperar, constituiría una infracción electoral muy grave y el Tribunal Contencioso Electoral, previo a una denuncia del CNE, tendría que sustanciar ese proceso y podría llegar a destituir al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pongo un ejemplo, pero no es así como ha tratado de posicionar la señora Atamaín, casi que amenazando solapadamente a los jueces de la Corte Constitucional. Y luego, lo que quedaría jurídicamente, una vez que el contencioso electoral no ha dado paso a este recurso subjetivo en contra del adelanto de elecciones, es presentar una acción pública de inconstitucionalidad en contra de la resolución ante la Corte. No estoy diciendo una acción extraordinaria de protección porque no procede, la ley no permite, en contra de decisiones del Tribunal Contencioso Electoral cuando estamos en periodo electoral, pero sí una acción pública de inconstitucionalidad en contra de la resolución, porque yo creo que tiene efectos generales y vulnera los derechos políticos y de participación de la gente, el derecho al voto informado, que es el que tanto he insistido en esta conversación. ¿Qué le ha parecido a usted esa especie de coincidencia que se ha dado en cuanto a procesos descalificadores para partidos, movimientos, correísmo, Unidad Popular Construye y otros? Creo que hay que analizar caso por caso y en cada uno de ellos uno encuentra profundas violaciones a la Constitución y a la ley. En el caso de Unidad Popular y de Construye, fíjese usted que son movimientos políticos que ideológicamente están en las antípodas. El uno podría decir de una corriente de izquierda, muy de izquierda, eh, y en cambio el otro movimiento podríamos decir de derecha, pero bien de derecha, me refiero a Construye. Pero en ambos casos, por ejemplo, se pretende removerlos o cancelarlos del registro electoral, argumentando que han disminuido en más del 50% el número de sus adherentes permanentes o de sus afiliados. Yo pregunto, ¿el CNE tiene acaso las cartas de desafiliación de esos ciudadanos que dijeron, ya no quiero pertenecer a Unidad Popular o ya no quiero pertenecer a Construye? Porque si no tiene esas cartas de desafiliación, yo le pregunto al CNE, ¿cómo demuestran ellos que efectivamente más del 50% de afiliados de ese movimiento ya no pertenecen a esa organización política? Porque la única forma para verificar que se han desafiliado es con la carta de desafiliación dirigida a la delegación provincial del CNE o a la propia directiva de ese movimiento y que se hayan remitido a las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral. Y en el caso de la Revolución Ciudadana obedece a otros factores. Un oficio del fiscal general indicando que supuestamente hay sospechas, ojo, sospechas, no una sentencia penal en firme, no una sentencia ejecutorial, que hay sospechas de lavado de activos y que consecuentemente se inicia el proceso jurisdiccional en el ámbito electoral en el TCE. Sortean la causa, aboca conocimiento un juez y ese juez se inventa medidas provisionales o medidas cautelares que no existen en el Código de la Democracia y suspenden a esta organización política, lo cual, insisto, no existe en el Código de la Democracia y suspenden a través de un pedido del fiscal por la mera presunción o sospecha, lo cual evidentemente a todas luces también es ilegal. Yo creo que el CNE a estas alturas del proceso electoral y el Tribunal Contencioso Electoral deberían actuar ajustados a la Constitución y la ley y no proscribir y no cancelar organizaciones políticas. Usted hablaba sobre el desentendimiento de los ciudadanos. ¿Qué está pasando en Ecuador?
Ecuador ha vivido repetidos episodios de inestabilidad institucional, corrupción, violencia, todo esto. Asumimos está generando un cansancio a la población, pero hay también un desgaste, una pérdida de importancia de la democracia en general, no solo en Ecuador, a nivel internacional. Hay varias razones por las cuales la gente empieza a desconfiar de la democracia. El primero, vuelvo a insistir en algo que ya mencioné. Si la gente siente que esa democracia, que ese sistema no le está mejorando sus condiciones materiales de vida, la gente va a abrazar salidas autoritarias, cada vez más, porque la gente va a decir, bueno, la tan cacareada democracia, en vez de permitirme que yo tenga movilidad social ascendente, es decir, seguir escalando, en realidad no solo que me ha dejado estancado, sino que más bien ha hecho que yo retroceda. Si las instituciones no funcionan para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de la gente, por ejemplo, que los servicios públicos sean de calidad y que la gente tenga a nivel local agua potable, alcantarillado, recolección de basura, o en lo macro, desde el Estado central, las instituciones no garantizan que pueda ejercer el derecho a la salud pública, a la educación pública, a la seguridad social, Claro, a y empleo y va más salario allá digno. porque las instituciones no están garantizando estabilidad ni previsibilidad. Exacto, y como las instituciones no garantizan el ejercicio de esos derechos, la gente igual dice, ¿para qué me sirven las instituciones? Son instituciones que están de más. Y ahí también se alimenta este discurso antiestado, porque la gente dice, si no me sirven las instituciones, entonces preferible que no existan. Y ahí entramos en esta dinámica de deterioro institucional y de deterioro del Estado. Y otro factor que además alimenta la desconfianza democrática es el tema de la corrupción. Cuando la gente ve que los actores políticos o que los grupos de poder están aprovechando las palancas institucionales para enriquecerse ellos mismos, entonces la gente también siente que la democracia y que las instituciones no sirven para nada. Y el ¿Diría usted que se problema, está percibiendo a la democracia como un mecanismo formal? Sí, pero poco sustantivo en la vida cotidiana. poco eficiente en la vida cotidiana de la gente. El elector dice, voy a votar, pero al final del día esto no va a mejorar en nada mi vida, no va a cambiar la realidad. Y esto es grave porque la gente empieza, insisto, a abrazar salidas autoritarias. Y esto no es un problema solo del Ecuador, este es un problema a nivel global. En la mayoría de países democráticos del mundo, principalmente los más jóvenes, son los que se están dejando seducir por salidas mucho más dictatoriales o autoritarias. Y hablando en términos de género, de sexo, los hombres jóvenes son los que están abrazando salidas autoritarias. Hay estudios que reflejan aquello y lamentablemente esto también está sucediendo aquí en el Ecuador. En conclusión, abogado Andino, ¿hacia dónde vamos con este proceso electoral? Bueno, yo creo que no hay confianza en el proceso electoral, lo digo abiertamente, no hay transparencia. El Consejo Nacional Electoral se ha metido un tiro en el pie al adelantar la fecha de las elecciones, que creo que ponen en seria tela de duda la imparcialidad al momento de hacer el conteo de los votos, incluso declaraciones muy desacertadas de la propia ingeniera Atamaín en Teleamazonas, recordará usted que se hizo un nudo, se hizo un lío. Ahí incluso llegó a afirmar que el conteo se realizará desde el 2 de enero hasta el mes de febrero, lo cual era una aberración. Luego me parece que ya aclaró, dijo que el mismo día que termine la jornada electoral se hará el conteo de los votos en las juntas receptoras del voto, pero en general no hay confianza. Yo aspiro que el proceso electoral sea absolutamente transparente porque hay que recordar algo. La política sirve como una caja de herramientas para que resolvamos nuestros conflictos en paz. Sin política, volveríamos a la ley de la selva, donde el más fuerte se impone. Y la política sirve precisamente para que resolvamos nuestras diferencias, más allá de las discrepancias que tenemos, pero pacíficamente. Y para eso sirven las elecciones. Y ojalá se lleven adelante de la mejor manera para que nuestros conflictos se resuelvan por el camino institucional, no por Bien, fuera de estos cauces. le agradezco mucho por habernos acompañado. Gracias, Gustavo, a usted. Siempre a las órdenes. Un gusto. Declaraciones del abogado Mauro Andino, experto en derecho constitucional.